eso es esto. Es que cada vez que yo lo prendo y vamos a empezar el estudio, empieza y entra una señal a la frecuencia. Tú sabes, es como que están esperando. Me dice, vamos a tirarle la frecuencia para que, tú sabes, espera. Ay, vea. Tiros para el diablo. Ra. Ok, bueno, vamos a dar comienzo. Bienvenidos a los que nos ven a través de la transmisión. ¿Verdad? No estamos en vivo, pero los que estamos grabando. Hoy vamos a la clase número 11. La 11 obviamente es la clase después de la 10 y antes de la 12. Esa es la 11, la clase de hoy. Y la clase número 11, hoy vamos a hablar de Jesús ante la tristeza y la ansiedad. Vamos a ver el modelo de Jesús, cómo Jesús reaccionó y cómo era Jesús emocionalmente, ¿verdad? Cómo era eso tiene, cómo era la composición obviamente emocional de Jesús ante la tristeza, ante la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que vamos, déjenme ver aquí a la gente de la transmisión que ellos puedan ver lo que vamos a ver acá. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar con Isaías 53, 3 al 5. Ese es el primer pasaje que vamos a leer. Okay, quiero que comencemos por ahí. Quiero darle comienzo a todo esto por ahí primero. Ok. ¿Quién? Bueno, está en la pantalla. ¿Quién lo quiere leer? Está en la pantalla ahí. Yo sé que Nick dice que ya no ve porque no tiene los espejuelos, que no lo puede leer. Pero cualquier otra persona puede leerlo. ¿Okay? O de la pantalla o de la Biblia. Si tiene la Reina Valera 60, ¿okay? Dásela ahí, Xavier, porque es que bendito, tú sabes, hay que ayudarla. Vamos aquí. Estamos grabando, acuérdate. Necesitamos que... ¿Y tú ves esa letra? Sí, está peor. 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Perfecto. ¿Me ves ahí? ¿Sí? ¿Me ves? Esto es extra porque esto es pay-per-view, es a $99 la hora, ya lo sabes. Ok, vamos, quiero que vea esto que va a salir en pantalla ahora. Estas son algunas preguntas que quiero que hagamos en esta noche. Algunas preguntas. Vamos a empezar por aquí. ¿Cómo eres cuando las cosas en tu vida marchan a pedir de boca? Vamos a ver. ¿Cómo eres cuando las cosas en tu vida marchan a pedir de boca? Cuando eso es un dicho, marchar. Cuando dice marchan a pedir de boca es que te salen como tú quieres. ¿Cómo eres cuando eso? ¿Cómo eres? Chévere, ¿no? Feliz, contento, ¿verdad? Exacto. Ok. Oh, muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo te sientes cuando todo va bien y de la manera que tú planificaste? Mejor todavía. Ubita Gray. Como decía en Puerto Rico, Ubita Gray. Número 3, ¿cómo reaccionas cuando las cosas no te salen como las esperabas? ¿Ah? ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no te salen como esperabas? Vamos a ver. Frustración.
Muy bien. Y la última pregunta, ¿cómo lidias con las crisis? A veces no es verdad, a veces no se sabe ni lidiar, pero ¿cómo lidias con las crisis? Dependiendo la crisis, ¿verdad? Miren, escuche esto. Jesús en el plano humano, ¿verdad? Porque Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Jesús en el plano humano experimentó todo tipo de experiencias en el campo de las emociones. ¿Ok? No existe ningún dolor emocional que hayamos experimentado en el pasado, ni que estemos viviendo en el presente, ni que enfrentemos en el futuro que Jesús no lo pueda comprender. Pues Él pasó por todos. Por esta razón es que puede ser empático con nosotros y entendernos en los desiertos más áridos de nuestra vida. Por ejemplo, ¿te han traicionado? Jesús te entiende porque a Jesús también lo traicionaron. ¿Has lidiado con gente tóxica? Jesús te entiende porque Jesús tenía aún entre los discípulos gente tóxica. ¿Ok? ¿Has pasado por episodios de profunda tristeza? Jesús también te entiende porque Jesús pasó por un episodio de profunda tristeza en el huerto de Getsemaní. ¿Qué dice? Exacto, cuando Lázaro murió también, su amigo. ¿Has experimentado ansiedad hasta llegar al más alto grado de angustia? Jesús te entiende porque Jesús experimentó eso también. ¿Te has desilusionado con la gente? También Jesús te entiende porque también eso le pasó a Jesús. ¿Has tenido que perdonar? Pues también Jesús te entiende porque Jesús tuvo que perdonar a muchos. Y desde la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te han abandonado? Pues Jesús te entiende también porque en el momento más importante y difícil y oscuro de la vida de Jesús lo abandonaron. ¿Ok? ¿Has atravesado pérdidas? Pues claro, pues, y Jesús también te entiende porque él atravesó, él vivió también la experiencia de atravesar pérdidas. Jesús vivió esa experiencia, ¿ok? De atravesar pérdidas. Esta última pregunta, ¿has querido abandonarlo todo? Pues Jesús también te entiende. Porque en un momento dado le tuvo que decir a los discípulos, en un momento dado le tuvo que decir, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que estar con ustedes para que ustedes aprendan esto? O sea, ¿a dónde vamos? ¿Entiendes? ¿Se acuerdan? Esa fue la parte cuando Jesús llegó y estaban los discípulos tratando de echar fuera el demonio de una muchacha y de un muchacho y el papá fue y le dijo, Jesús, tráelo a mi hijo, a los muchachos esto, pero ellos como que no saben hacer nada aquí. Y Jesús vino y dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Entiendes? También Jesús se sintió que quería abandonarlo todo y decir, está chorrecabezones esto, entonces no aprenden. Llevo tanto tiempo y me ven hacer las cosas y todavía, ¿verdad? Pero Jesús también pasó por eso. ¿Ok? Jesús pasó por eso. De hecho, Hebreos 4, sí, Hebreos 4:15, si quiere apúntelo por ahí, Hebreos 4:15. Eso no está en la pantalla, porque no lo saqué en la pantalla, pero Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Ok? Bueno, ahí estamos. Ok, próximo, vamos a esto. Vamos a Jesús y el sufrimiento. Mire lo que dice ahí. ¿Cuál suele ser el efecto del sufrimiento en las personas? En el transitar terrenal de Jesús, los sufrimientos en lugar de hundirlo, acrecentaban su inteligencia emocional y lo desarrollaban a un nivel más profundo de espiritualidad ante el Padre. Ante el sufrimiento siempre nos vamos a encontrar frente a una dualidad de alternativas. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que nos vamos a encontrar con varias alternativas siempre en el sufrimiento. Y máxima nosotros
como creyente. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas? Mírelo ahí. ¿Me quedo en el quebrantamiento o me levanto? ¿Me quedo en el quebrantamiento o me levanto? ¿Ok? ¿Dejo que la tristeza se apodere de mi vida o la supero? ¿Ok? ¿Me dejo arrastrar por el dolor emocional o lo trasciendo? ¿Permito que esta experiencia me mate o la utilizo como un escalón para desarrollarme? ¿Ok? Jesús hizo eso y nos dejó el ejemplo a nosotros, porque todos nosotros vamos a pasar por momentos de quebrantamiento, todos vamos a pasar por momentos de dolor, todos vamos a pasar por momentos de tristeza, todos vamos a pasar por momentos de dolor emocional, todos vamos a pasar por experiencias difíciles que nos quieren romper y sacar del camino, pero tú decides qué tú haces con eso. O te quedas ahí el resto de tu vida, o decides con la ayuda de Dios y de su palabra y del Espíritu Santo levantarte, aprender, superar eso, trascender, desarrollarte y madurar. ¿Ok? Porque a la larga Dios utiliza esas experiencias para madurarnos, para hacernos gente más sabia, más espiritual y para que tú puedas ayudar a otros que pasaron tu misma experiencia. Esa es la razón. ¿Ok? Porque después que pasa todo eso y llegas al otro lado y superas todo eso al tiempo, a los meses o a los años, tú miras hacia atrás y tú dices, wow, eh, qué diferente ahora como en aquel momento. ¿Por qué? Porque eso lo hace el Señor en tu vida. ¿Ok? Eso lo hace el Espíritu Santo. Y yo sé que ustedes todos han tenido esa experiencia. ¿Ok? Todos han tenido esa experiencia. Y sabe una cosa, el enemigo siempre va a utilizar esas áreas de la vida nuestra que eran las más difíciles, que Dios trabajó ahí y lo superamos y el Señor con su poder transformó esa área de nuestra vida, y el enemigo va a querer tentarnos ahí para ver si realmente estamos asentados o no estamos asentados en eso. ¿Ok? Eh, Así que en Jesús contemplamos cómo las crisis, en lugar de destruirlo, ¿qué hicieron? Refinaron obviamente su vida transformaron su vida y la vida de los que le rodeaban. Eso es otra cosa importante. Cuando tú y yo vivimos experiencias así y las superamos, las vidas que nos rodean también son transformadas al ver nuestro ejemplo. Eso es poderoso. ¿Ok? En algunas ocasiones sufriremos por las decisiones de terceros, ¿verdad? Que no tiene que ver nada contigo, pero fueron decisiones de otros que te afectaron a ti. Y tú dices, pero ¿y qué pasó aquí? Pero yo no tengo nada que ver, ¿por qué me está afectando esto, verdad? En algunas ocasiones sufriremos por las decisiones de terceros, en otras sufriremos por nuestras propias acciones o decisiones, y en algún momento nos ha tocado sufrir por una cosa o la otra. Así que en Jesús, hasta estaba profetizado sobre su vida que sufriría. En Isaías 53:3 dice que despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. O sea que se profetizó de que Jesús iba a sufrir. Y todos vamos a pasar por momentos de sufrimiento en algún momento dado. Nadie se escapa de eso. ¿Ok? Si usted quiere vivir una vida sin sufrimiento, pues no debe haber nacido. Porque hasta el nacimiento es sufrido. Digo, para la mamá. Y para el bebé también, porque el bebé está lo más tranquilito ahí en esa de esto. Y de cuando sale ahí y lo primero que lo recibe es con una nalga. Despiértate para que. ¿Ok? Ok. Ok, 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 ok. Vamos entonces. Ahora yo le quiero presentar algunas experiencias de Jesús y vamos a analizarlas. Acuérdense que estamos viendo cómo Jesús se enfrentó y trabajó, por ejemplo,
o experimentó sufrimiento, la tristeza, la angustia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que vamos a empezar con esto. Jesús experimentó tristeza y angustia, pero sin pecado. Eso es bien importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque obviamente el pecado también trae angustia y trae tristeza. ¿Ok? Pero Jesús experimentó tristeza y angustia por las experiencias que vivió, lo que le hicieron, ¿verdad? Ok, ¿dónde tenemos un texto base para eso? Mírelo aquí. Mateo 26, verso 36 al 39. Mateo 26, versos 36 al 39. ¿Quién lo tiene o quién lo quiere leer? Digo, y si no lo tiene, está en la pantalla. Así que no lo ves, Corali, que te veo que estás ahí cejando los ojitos. Léelo, léelo. Getsemaní. Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Muy bien. Ok. ¿Qué observaciones usted ve ahí? Vamos a ver. Mire lo que vamos a hacer en el día de hoy. Yo le voy a presentar un evento de Jesús, el texto bíblico. Vamos a ver observaciones del texto y luego vamos a ver los principios que Jesús nos enseña ahí. ¿Estamos? Eso lo vamos a hacer ahora. De ahora en adelante vamos a ver ese proceso. ¿Ok? Pero primero quiero comenzar con ustedes. Observaciones. Jesús experimentó tristeza y angustia sin pecado. Observaciones de Mateo 26, 36 al 39. Vamos a ver. Rápido. Voluntariamente a la una, voluntariamente a las dos, voluntariamente a las tres. Ok, dedocráticamente. Dime. Oró, Uh-huh. ¿verdad? Que en medio del problema pues decidió orar. Ok, decidió orar. ¿Qué más? ¿Qué tú ves? ¿Mm? En lo que ella traga. ¿Qué tú dices? En lo que ella traga. Dime. Obviamente, Uh-huh. él está anticipando lo que va a suceder y él está viendo que está empezando a sentir esa angustia, como dice, de gran manera. Ok, muy bien. ¿Qué tú ves, Julie? ¿Qué observación tú ves ahí en ese texto? La tristeza que hay de que él tiene que pagar un precio y trae angustia, dolor y confía en Dios, ¿verdad? Y que van a estar orando mientras él está angustiado. Ok. Entrega. Uh-huh. Vanessa, ¿qué tú ves? Su tristeza. Uh-huh. Orali, ahora sí, ya tragaste. Dale. What do you see? Muy bien. Uh-huh. Muy bien. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué observaciones tenemos ahí. Vamos a ver ahí. Ahí están las observaciones. ¿Qué vemos número uno? Jesús no reprimió sus emociones. Las expresó abiertamente. Porque, ¿qué dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, él no reprimió sus emociones. Segundo, la tristeza no es pecado. Lo que puede ser pecado es cómo yo reacciono ante ella. Esa es la diferencia. Número tres, la palabra angustiarse, ademoneo, en griego expresa una profunda aflicción emocional y un peso
del alma. ¿Okay? Esas son las 3 observaciones que les quiero mostrar ahí. Ahora, habiendo visto esas 3 observaciones, vamos a ver qué principios Jesús nos enseñó en ese texto bíblico. Vamos a ver qué principios. Ahí hay 2. Jesús nos enseña que la espiritualidad no niega la emoción, sino que la redime. ¿Okay? Y segundo, él no negó el dolor, sino que hizo, lo llevó al Padre ¿en qué? En oración. Esos son 2 principios poderosos que vemos ahí, para que usted vea cómo Jesús lidiaba con el sufrimiento. Jesús obviamente sabía que la espiritualidad no negaba lo que él sentía, por lo tanto su sentimiento, su emoción se redimía, y él no negó el dolor, sino que lo llevó al Padre en oración. Él no se quejó con el otro, ni le dijo, sino que lo llevó al Padre en oración, totalmente en oración. ¿Ok? ¿Y cómo lo vemos? Cuando le dijo claramente, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿verdad? Y fue al Padre en oración, se retiró a buscar el rostro de Dios. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Entendimos eso? Muy bien. Entonces, vamos a lo próximo. Jesús llevó su carga ¿a qué? Al Padre en oración. O sea, esto también es otro ejemplo de cómo Jesús lidió con el sufrimiento, con el dolor, con la angustia, con la ansiedad. No llevó la carga a cualquier persona, fue al Padre en oración. Y la importancia de orar. Lo llevó ahí, pero al Padre en oración. ¿Dónde vemos eso? Mírelo aquí, lo vemos ahora. Lucas capítulo 22, versos 41 al 44. Lucas 22, 41 al 44. Y alguien que lo lea. Alguien que lo tiene ahí que lo pueda leer. Léelo. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muy bien. Observaciones del texto. Vamos a ver. ¿Qué observaciones del texto vemos ahí? Agonía. ¿Qué más? ¿Se apartó a qué? A orar, sí, porque cualquiera se puede apartar, menos a orar. Hay gente que se apartan a llorar y a hundirse en su depresión. También él siente tanto dolor que él pide que si puede ser pasada esa copa. Ajá. Pregunta al Padre, ¿sabes? Si quieres, pasa de mí esta copa. Entonces, yo me imagino que en ese momento su sentimiento es tan profundo que él se siente que en su humanidad, claro, él sabía lo que venía y como todo ser humano, tengo que pasar por eso, Señor. Honestamente, tengo que. Ok, muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver cuáles son las observaciones que yo puse ahí del texto bíblico para que usted las vea. Ahí estamos. Jesús expresó su deseo humano. Si es posible, pasa de mí esta copa, lo que tú acabas de decir. Si es posible, pasa de mí esta copa. Expresó su deseo humano. Señor, esto está fuerte. ¿Entiendes? Esto está fuerte. Si tú puedes, por favor, pasa de mí esta copa. ¿Ok? Número 2. Pero se sometió a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ok? O sea que él en su humanidad expresó su deseo humano. Mira, Señor, si puedes pasar esto, pero dijo, pero me voy a someter a tu voluntad, lo que tú quieras hacer. ¿Ok? ¿Qué expresa eso? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso de las emociones de Jesús? ¿Ah? Obediencia, pero ¿qué dice de las emociones de Jesús? Que era un tipo que
que estaba centrado. ¿Estaba centrado en qué? En la voluntad de Dios. O sea, que ¿quién dominaba sus emociones? El Padre, Dios, nadie más. Cuando el Espíritu Santo y la palabra de Dios gobiernan tus emociones, se te hace fácil rendirte a la voluntad de Dios, sea la que sea. Pero cuando tus emociones no están controladas por el Señor, muchacho, eso es, las montañas rusas de Disney se quedan cortas. ¿Ok? Y mire lo tercero, en medio de su agonía fue fortalecido por el cielo. Eso es parte de lo que ocurrió ahí. Él se fue en oración y el Padre mismo envió un ángel que lo fortaleció en medio de eso. Claro, porque él era 100% hombre. Tenía que pasar por eso como hombre para poder ser el sacrificio perfecto. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los principios que vemos aquí? Míralo ahí. Número 1, la oración no siempre cambia las circunstancias, pero cambia nuestro corazón ante ella. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado orando, Señor Padre, pero cambia esto, pero cámbialo a él y cambia al otro? Y el Señor, te va a cambiar a ti. Voy a cambiar tu perspectiva, voy a cambiar tu corazón. ¿Ok? Y lo segundo, el segundo principio es que la sanidad interior comienza cuando dejamos de huir del dolor y lo llevamos al altar. Ahí comienza la sanidad interior, cuando yo dejo de huir del dolor y lo llevo a la presencia de Dios. ¿Ok? Pregunta tienes, dime. No siempre, o sea, ¿cómo te lo explico? Hay personas que no inmediatamente son sanados, toman su tiempo. Tú dijiste ahorita, ¿verdad? Que Jesús nos enseña que la espiritualidad no niega el dolor. El dolor, ajá, exacto. Por eso, pero hay personas que les toma más tiempo, porque yo he visto gente que llevan años en un proceso de depresión que por más que intentan, se le hace difícil y oran, porque yo sé de esta joven, ella ora, que busca a Dios, que dice, Señor, ya yo no puedo, o sea, yo me rindo, ya yo no puedo con esto, pero le ha tomado tiempo. Inclusive, ella misma me ha dicho, mira, llegó un momento en que yo deseé irme por un sitio con mis hijos, por un barranco. Entonces me decía, y lo más que me duele es que yo oro, que yo voy al Señor, que yo le entrego todo. Sí. Pero hay gente que toma más tiempo o no. Sí, sí, los procesos de Dios con las personas son diferentes. Totalmente. ¿Por qué? Si yo supiese la respuesta, se lo diría. Y eso no quiere decir que no son espirituales. Exacto, no, para nada. Sí. Bueno, lo vimos la semana pasada, Elías lo tuvo, tú sabes. Sí. Entonces, pero a veces uno se convierte como que un tipo de legalista. Juez. Sí. Porque uno empieza a decir, pues eso es que no ora. Como nos convertimos en los amigos de Job. Sí. 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 La gente se convierte en como los amigos de Job. Pero es que eso debe ser porque tienes algún pecado. No necesariamente. A veces son los tratos de Dios con la persona. Y es importante que esa persona obviamente sigue orando, pero que también esté en procesos donde haya consejería, haya ayuda. Ahí entra mucho. Hay muchos pasajes en los salmos, sobre todo. El salmista muchas veces decía, ¿verdad? Se hablaba a sí mismo, le hablaba a su alma.
¿verdad? Como una de las canciones que cantamos muchas veces, alma mía, alaba a Jehová. A veces hay que hablarle a nuestra alma, a nuestras emociones, para que se alineen a la palabra, pero eso no significa que la persona no sea espiritual, significa que Dios tiene un trato diferente con esa persona. No todo el mundo está en el mismo proceso de Dios y yo no sé cuál es el plan que Dios tiene con esa persona tampoco. ¿Entiendes? Yo no puedo decir, es que el plan que Dios tiene conmigo es conmigo, pero con esa persona es otro. Y mi trabajo es discernir cuál es el plan que Dios está trabajando. Apoyar, orar, levantar las manos, bendecir y seguir y estar ahí cuando la persona obviamente lo necesite, definitivamente. Por ejemplo, un pastor que hace unos años atrás, Ujú, él se suicidó, sí, cometió suicidio. Entonces, tú sabes, es difícil porque uno no está ahí claro. y él buscó ayuda Ujú, y buscó ayuda y trató de traer, de salir y cuando yo veo que pasó por ese proceso, tú sabes, uno a uno le mueve el piso, sí, totalmente, totalmente. tú sabes. Eso le pasó al hijo de Rick Warren. El hijo de Rick Warren. Todo el mundo sabe quién es Rick Warren. El Rick Warren era pastor de la iglesia Saddleback en California, una de las mega iglesias más grandes que tiene también montones de iglesias en otros países. Y él escribió un libro que fue un éxito de venta mundial, se llamó Una vida con propósito. Ese libro lo escribió él. Ese libro se vendía como pan caliente y con mantequilla en todos los idiomas. De hecho, imagínate si ese libro se vendía cuando yo estaba en la industria de libros, que él renunció al salario de su iglesia y él vivía de las regalías de los libros. Y las regalías eran de cientos de miles de dólares cada 3 meses. El hijo de Rick Warren padecía de depresiones y de un montón de cosas y un día su hijo se suicidó. Tú sabes, entonces, ¿cómo tú le vas a decir o te vas a atrever a decirle a un padre que su hijo iba a la iglesia, estaba en la iglesia, tú sabes que está luchando con eso? Le va a decir, no, es que él pasó como que a Judas le pasó esto y de eso no podemos entrar en esa línea porque tú no sabes lo que esa persona en ese último momento estaba pasando y pudo haber dicho. No sabemos. Una persona, un amigo que trabajábamos juntos y todo en la Ujú, escuela perdió una hija, ujú, hija que él esa yep, y la esposa, gente cristiana, ujú, y la esposa llegaba a la gente, yep, sí, 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 ¿sabes? sí. Y hay cosas que uno no nos toca juzgar. Claro que no. Hay cosas que uno no tiene respuesta humana para eso. Y hay gente que entra en el juego de que, ay, pero si Dios amaba tanto, ¿por qué permitió eso? Y cuando tú entras en ese tipo de preguntas, eso es peligroso. Primero porque tú no sabes qué Dios quería o qué Dios estaba haciendo en ese momento. Eso tú no lo sabrás, a lo mejor nunca en tu vida. ¿Me entiendes? Pero la gente utiliza mucho, esto es bien, bueno, eso es un tema para otro momento, porque, exacto, ni tampoco el último momento. Hay que tener un corazón bien pastoral para lidiar con esas cosas, ¿ok? Sobre todo, sí, yo sé de pastores que han vivido, de hecho hubo una época, ¿te acuerdas, Julie? Que hubo un tiempo que era como un año tras otro, en un año varios pastores suicidándose aquí en Estados Unidos. Fue bien una cosa bien seria, bien fuerte. Ujú, Y él salía constantemente en las redes ujú, pidiendo oración para ayudar a que él estaba buscando sí, ayuda también, él estaba buscando ayuda. claro, sí, sí. Wow, eso es fuerte. Ujú. Esos son los misterios de Dios. Correcto. Son los misterios de Dios. Muy bien.
¿Qué principio nos enseñó Jesús? Ahí lo tenemos. En esta parte de ese específicamente que vimos. Ahora, vamos a ver este otro. ¿Qué pasó? Jesús también lloró, porque la empatía de nos habla eso de que de la empatía de Jesús como Salvador humano. Jesús lloró. ¿Cuándo Jesús lloró? ¿Alguien sabe cuándo Jesús lloró? Cuando Lázaro murió, pero también cuando estaba en el huerto de Getsemaní, también ahí lloró también. ¿Ok? ¿Qué vemos ahí? Obviamente, ahí hay un texto que es Juan 11, 33 al 35. Vamos a leerlo rapidito. Vanessa, tú que lo ves desde allí, léelo. Vamos a ver. Exacto, eso fue con la historia de Lázaro, ¿verdad? Y la que estaba llorando, ¿quién era? Una de las hermanas de Lázaro. Jesús lloró con ella ahí, ¿verdad? Y se conmovió también. ¿Qué observaciones vemos ahí? Vamos a ver, ¿qué observaciones? Vamos a ir con el ejercicio. ¿Qué observaciones vemos en ese texto? Se conmovió. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más vemos ahí? Las emociones de Jesús. ¿Ok? Le tocó la fibra de su corazón. Vemos que Jesús obviamente lloró por la pérdida de un amigo y se compadeció por la otra persona, ¿verdad? Ok. Pues vamos a ver qué observaciones vemos ahí. Las observaciones, mírenlas aquí. Se estremeció. Es la palabra en el griego embriamoamai, que sugiere una emoción intensa, mezclada de compasión y enojo santo ante el dolor y la muerte. ¿Ok? ¿Ok? Segundo, Jesús lloró no por falta de fe, sino por amor. Eso es otra cosa. Está llorando, tiene falta. No, no es falta de fe. Jesús lloró no por falta de fe, sino por amor. Mostró que llorar no contradice la fe, sino que la purifica. ¿Okay? ¿Qué principios vemos aquí que nos enseñó Jesús? Principio es que el Hijo de Dios no solo resucitó a Lázaro, también lloró con sus amigos. Y la sanidad interior no viene solo del milagro, sino del encuentro con un Dios que siente contigo. ¿Ok? Del encuentro de un Dios que siente y padece contigo. Eso es bien, bien, bien importante. Que así como Jesús lloró con Lázaro, con la muerte de Lázaro, nosotros también debemos unirnos con los que lloran. De hecho, la escritura sí lo dice, llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Eso es un mandato bíblico, ahí lo vemos claro. 4. Jesús enfrentó la soledad y el abandono. ¿Ok? Jesús enfrentó la soledad y el abandono. ¿Dónde lo vemos? Mateo 27, 46. ¿Qué dijo Jesús ahí en Mateo 27, 46? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esta versión dice desamparado, ¿verdad? Pero es lo mismo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Ok? Entonces, ¿qué observaciones vemos ahí en ese texto cortito? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué podemos sacar de ahí? La insistencia de llamar Dios mío, ¿sabes? 2 veces, porque ni tan siquiera una vez, pero dice 2 veces, así como se sentía angustiado. Se sintió solo, muy bien. ¿Qué más? Desamparado. Muy bien. Vamos a algunas observaciones del texto. Jesús cita el Salmo 22:1.
expresando el abandono que sintió al cargar con nuestro pecado. ¿Okay? Salmo 22.1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es el Salmo 22.1. No fue un grito de incredulidad, sino de identificación. Dios se hizo hombre para sentir lo que sentimos. Y tercero, en la cruz Jesús experimentó la más profunda angustia emocional y espiritual. En la cruz Jesús experimentó la más profunda angustia emocional y espiritual. ¿Ok? Ahora, hay un principio que aprendemos de ese texto bíblico. Mírelo ahí. Y es que cuando sientas que Dios está lejos, recuerda, Jesús ya pasó por ahí. Y por eso nunca estarás solo ni sola. ¿Ok? Jesús está ahí. Estamos, ¿verdad? 5. Jesús eligió la confianza sobre la desesperación. Jesús eligió la confianza sobre la desesperación. Y esto es importante. Vamos a ver el texto bíblico que nos habla de esto, que es Lucas 23:46. Lucas 23:46. Voy a irle a Jennifer que lo lea desde allá atrás. Muy bien. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Observaciones. ¿Qué observaciones vemos ahí de ese texto? ¿Ah? Fe, esperanza. ¿Cómo? Confianza total. ¿Qué más? ¿Ah? Clamó al Padre. Muy bien. Vamos a ver entonces las observaciones que yo puse aquí. Mire esto. Su última palabra no fue ¿por qué? ¿Por qué? Sino Padre. No es como los nenes chiquitos. Tiene que ser, ¿por qué? Número 2. Jesús terminó su agonía en adoración y entrega. Usted sabe que la mayoría de la gente que tiene una profunda relación con el Señor cuando mueren, casi siempre esa es la experiencia. Mi abuela, cuando falleció, nosotros estábamos cantando uno de los himnos favoritos de ella alrededor de la cama. Y en ese momento se fue con el Señor. 3. La tristeza no lo derrotó, lo llevó a depender completamente del Padre. O sea que su última palabra no fue ¿y por qué? ¿Verdad? Sino que su última palabra fue Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Verdad? Jesús terminó su agonía en adoración, en entrega. La tristeza no lo derrotó y lo llevó a depender completamente del Padre. ¿Qué significa esto? Que cuando usted esté pasando por situaciones así, usted tiene que buscar que la tristeza no lo derrote, sino que eso lo lleve a depender más y más y más completamente, ¿verdad? Del Padre. ¿Ok? Completamente del Padre. Entonces, ¿cuál es el principio que vemos aquí? Es el siguiente: la verdadera libertad emocional llega cuando aprendemos a confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. ¿Okay? La verdadera libertad emocional llega cuando aprendemos a confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. Muy bien. Ok. Voy a darle ahora 5 lecciones prácticas
de esta clase, específicamente para nuestra sanidad interior. 5 lecciones prácticas. Vamos a verlas ahora. ¿Ok? Mírenlas ahí. 5 lecciones prácticas. La primera, reconoce tu dolor sin negarlo. Jesús lo reconoció. Mi alma está abatida en mí, mi alma está muy triste, ¿verdad? Número 2, ora con honestidad. No tengas miedo de decirle a Dios cómo te sientes. Número 3, sométete a su voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Número 4, busca apoyo espiritual. Jesús pidió a sus discípulos que velaran con él. Busca apoyo espiritual. Pero que ese apoyo espiritual no sea como los discípulos que se quedaron dormidos. Okay. Y número 5, confía en el Padre aún en la oscuridad. La cruz fue oscura, pero al final tuvo victoria. Okay. Pero al final tuvo victoria. Amén. Quiero terminar dándole 3 consejos pastorales. ¿Me lo permite? 3 consejos pastorales, mírelo ahí. Número 1, la sanidad emocional no consiste en no sentir tristeza, sino en aprender a procesarla a la manera de Jesús. Sino aprender a procesarla a la manera de Jesús. Tercero, Cristo muestra que la tristeza puede coexistir con la fe. Cristo muestra que la tristeza puede coexistir con la fe. Y lo tercero, lo que destruye no es sentir dolor, sino quedarnos atrapados en el dolor sin llevarlo a la cruz. Eso es lo que destruye. No es el dolor, es quedarme atrapado en el dolor. ¿Okay? Vuelvo sobre eso. La sanidad emocional no consiste en sentir tristeza, en no sentir tristeza, perdón, sino en aprender a procesarla a la manera de Jesús. Número 2, Cristo muestra que la tristeza puede coexistir con la fe. Cristo muestra que la tristeza puede coexistir con la fe. Y número 3, lo que destruye no es sentir dolor, sino quedarnos atrapados en él sin llevarlo a la cruz. ¿Okay? ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Que son buenos estudiantes. Vamos a guardar todo, hay quiz ahora. Vamos a hacer un quiz de 2 preguntas, cada pregunta vale 50 puntos. Exacto. Bueno, pues si no hay preguntas, pues ahí usted tiene cómo Jesús reaccionó emocionalmente ante la tristeza, ante la angustia, ante el dolor, ante la ansiedad. Vemos claramente, ¿verdad?, cómo Jesús reaccionaba, cómo eran las emociones de Jesús en ese aspecto. Obviamente nos dejó el ejemplo de cómo nosotros debemos que abordar y reaccionar ante las mismas experiencias, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Así que tengamos eso ahí claro y pendiente. Amén. Bueno. Déjeme decirle rapidito, la clase que viene, permítame un momento. Vamos a ver. Ok, la próxima clase, que es la clase número 12,
es ¿por qué estar preso cuando puedes estar libre? Y esa es la última clase. Y esa es la última clase. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, pues entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar en esta hora.